Ya. Chicos, continuando con las ponencias del día de hoy, presentamos al doctor Alberto Alejandro Terreguerú. Él se va a encargar de la ponencia de insuficiencia suprarrenal. Él es médico endocrinólogo en el Hospital Edgardo Margariati. Es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en pregrado y posgrado. También es médico de la Clínica Centenario Peruano-Japonesa y Policlínico Peruano-Japonesa. Lo recibimos con fuertes aplausos, por favor. Muchas gracias. Primero, siempre agradecer por la invitación. Siempre voy a la casa por una animación parlamentaria personal. ¿Cuántos ingresantes son ustedes? ¿14, no? ¿Sí? ¿Cuántos son ustedes? No sé cuántos son ustedes. ¿En su promoción cuántos son? Son varios ahora. Son varias universidades atrás. Tiene problemas, ¿no? Bueno, si así, bien, o sea, lo que no me hace saber y aprender. En este caso, esta oportunidad me toca a mí, básicamente hablando porque si bien es rara, ustedes saben, lugares como el Margariati, lo raro es lo más importante. No, tampoco. Y lo importante de este tipo de tecnologías es que se habla bien, potencialmente es bastante. Por historia sabemos que los médicos Thomas Addison fue el que creó los primeros casos de insuficiencia suprarrenal, primarios en este caso, pacientes que ya, digamos, con un shock, digamos, cierto, asociado a algún abdominal, y que se suponía que era, en este caso, no escapa a ese concepto, que si tenemos, en este caso, una glándula como órgano principal, sabemos que hay dos situaciones, ¿no? Esa glándula no funciona adecuadamente o hay un exceso de su actividad, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de síndromes. Síndrome de hipofunción glandular y primario, ¿no? Ahora, a su vez, en el síndrome de hipofunción glandular hay dos, digamos, procesos, ¿no? Uno, porque realmente esa glándula no produce la hormona, es una insuficiencia hormonal, y la otra es que sí la produce, pero por un mecanismo no actúa adecuadamente. Eso se llama resistencia hormonal. Ya la biología molecular no sabe mucho para definir que estos dos procesos existen y causan básicamente síndrome de hipofunción glandular. Pero lo que nos trae acá en este caso es el síndrome de Addison como un síndrome de hipofunción glandular. Y un poco yendo un poco más allá, ¿no? Si queremos ya ver el plan de trabajo, por ejemplo, este concepto también nos sirve. Un síndrome de hipofunción glandular, para demostrarlo, en el caso de tecnología, hay que apelar a los test funcionales. En este caso, sospecho un síndrome de hipofunción glandular, yo tengo que hacer un test funcional de estimulación. En otras palabras, tengo que demostrar que esa glándula no funciona. Estimulo para eso realmente no funciona. Ese confirmó el diagnóstico. Pero por otro lado, si es un síndrome de hiperfunción glandular, es lo contrario. Más bien tengo que demostrar que se frena esa hiperfunción y hago un test de supresión. En base a eso también uno ya puede, base a este concepto también podemos ir demostrando un plan de trabajo, ¿no? Pero lo importante, digamos, en pregrado es primero saber por qué se da, digamos, las manifestaciones de este síndrome de hipofunción en insuficiencia suprarrenal. Entonces, esta es una definición, digamos, de esta bibliografía. Es importante que supongo que sí, ¿no? Y podemos casi no sea mucho inglés, ahora supongo que quieren empezar inglés, ¿no? Por lo menos leer. Primero, o sea, la edición más reciente llega en inglés, y si no traduciendo de español es en inglés, mejor leer en inglés. Es una referencia, digamos, del libro artículo de Endocrinólogo y Metabolismo, que es la recta oficial de la Endocrine Society, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos ahí un consenso de lo que es la definición del síndrome de insuficiencia suprarrenal, ¿no? Que es, como dice acá, la incapacidad de la corteza renal, ¿no?, de producir cantidades suficientes de glucocorticoides y o mineralocorticoides. Ese es el concepto, digamos, de insuficiencia suprarrenal. Y lo segundo es la implicancia clínica. Es una condición severa potencialmente fatal. Eso es lo importante. Si no
nacen, digamos, en el fluoreal, se hidratan, creen que son las heces, no empiezan en este cuadro y fallecen en este. Entonces es importante reconocerlo a tiempo. Y estos son los grandes campos en donde se involucra esa hormona, que es el cortisol, ¿no? Como clase energética, electrolítica y fluidos, que es donde se va a ver las mayores alteraciones, digamos, en este síndrome. Ustedes lo conocen muy bien. Fisiología, integrado, ¿cierto? Un de los folletos se encuentra el eje en este caso, hipotálamo, hipófiso, suprarrenal. Y aquí sí es importante recordar, cada eje, digamos, endocrino en general, tiene un sistema de retroalimentación positivo o negativo según el caso. En el caso del eje hipotálamo, hipófiso, suprarrenal, básicamente se llama de cortisol. Esta la puse la glándula suprarrenal, en la corteza, que vamos a ver más adelante dónde, básicamente bajo el estímulo de la CTH. Entonces, el paciente de cortisol, digamos, va a ejercer su efecto periférico, y ejercer el grupo corticoide o mineralocorticoide, obviamente. Y a su vez, esta señal periférica también va a llegar pues, al hipotálamo en este caso, de forma que se logra un control negativo en este caso. Y vamos a feedback por retroalimentación negativa. Lo que hace el cortisol a nivel hipotalámico es básicamente suprimir la función de cerebro. Esta expresión de la CDH hace que, digamos, la función de la CDH en hipófisis también se vea suprimida, por lo tanto disminuye el estímulo trófico de la CDH sobre la suprarrenal. Esto es importante, digamos, siempre recordarlo, porque cuando uno ya estudia, digamos, la parte hormonal, hay que saber interpretarla adecuadamente, ¿no? Si estamos en el contexto de un paciente con insuficiencia suprarrenal, es un síndrome de hipofunción natural de por cortisol, vemos que aquí va a haber varios niveles de alteración, ¿no? Por un lado tenemos en la glándula misma suprarrenal, si está alterada y no produce cortisol, será una insuficiencia renal primaria, básicamente. Si hablamos que la alteración es aquí suprarrenal, intacto de esta glándula, pero a nivel hipofisial hay un proceso patológico que hace que no produzca CTH, será ya una insuficiencia renal secundaria, ¿no? Y si es mucho más arriba ya, donde ya hay hipotálamo, digamos, como alteraciones, ya esto es importante porque esto nos refiere, digamos, no solamente al síndrome, sino en qué nivel se alteró, digamos, el cuadro patológico y en donde lógicamente incidimos en su estudio, en las imágenes, ¿no? Sobre la suprarrenal, sobre la primaria, porque pasó ahí, el proceso alteró la suprarrenal. Sobre el hipofisario, crearía un estudio de imagen, bueno, lo hace total. Entonces es importante eso. Primero, reconocer el síndrome que es un síndrome de hipofunción. Segundo, qué nivel de alteración del eje sería la patología en este caso, ¿no? Entonces es importante esos dos aspectos, ¿no? Primero, reconocer que es un fenómeno de hipofunción. Segundo, en qué nivel está alterado el eje, ¿no? Esto también sería conocer por anatomía, ¿sí? Las suprarrenales, el polo superior renal. Ustedes ven que esta, desde el punto de vista macroscópico, esta glándula tiene una zona cortical y una zona medular. Histológico aquí se ve un esquema amplificado. Vemos que la parte medular está aquí abajo y la parte cortical a su vez tiene tres capas. Una capa más externa que es la glomerular, una capa intermedia que es la fascicular, una capa más interna que es la vestibular. Es importante porque cada uno de estos subcapas tiene la maquinaria enzimática suficiente para producir un tipo de hormona específica. Por ejemplo, a nivel glomerular, básicamente se produce la testosterona. Fuerza de testosterona, renal. Después tenemos acá la fascicular, donde básicamente se trae cortisol que lo trae en la charla, ¿sí? La capa intermedia, digamos, que está cortical. Y la más interna, que es la vestibular, básicamente es la función de neuróticos. Por otro lado, en la parte medular, básicamente lo que se produce son catecholaminas, no la renalina, ¿no? Entonces, cada capa, cada subcapa, tiene la maquinaria enzimática suficiente para producir un tipo específico de hormona. Segundo, también la regulación de la producción de estas capas también son diferentes.
básicamente aquí sería como un intermediario metabólico. O sea, si bien el andrógeno tiene un rol, como lo había explicado, de función, digamos que desde el punto de vista, al menos de sexo, digamos, sabemos que en las mujeres la principal fuente de andrógenos va a ser suprarrenal. En varones es una parte testicular. Que si por alguna razón en una mujer hay una alteración de toda la capa cortical suprarrenal, va a haber pues, un tipo de androgenismo. Pero en el varón, digamos, si se altera la misma capa, solamente los caracteres sexuales secundarios no se afectan mucho, a menos que coexista una transfusión testicular en el cerebro. Y eso tiene también una expresión clínica. Y a nivel digamos, de medular, básicamente las categorías, ¿no? Sí. Ahora, recordemos un poco de bioquímica. A nadie le gusta la química, ¿no? Se prohíbe la química, pero hay que desarrollarlo. Por lo menos tener concepto, por lo menos, ¿no? ¿Sí? Pero no todos los endocrinologos no podrían hacer esto de tal manera. Al menos tener el taque a la mano para establecer sustancias aquí o por acá, hay que saberlo. Importante saber que hay una maquinaria enzimática muy ordenada que se expresa en cada capa de la suprarrenal, ¿no? Y que va a favorecer la producción de un tipo específico de hormonas. Si digamos acá es un desorden, ¿no? Pero aquí está el núcleo de colesterol, el trato primario para la producción de hormonas esteroideas. Y básicamente, si hablamos de aldosterona, hablamos de cortisol, corticoides y también de andrógenos. El núcleo básicamente de colesterol, ¿no? Los planos de hidrógeno entreno, ¿no? Por ejemplo, cíclica, digamos, que cuando ingresa a una célula de la cortical suprarrenal, le va a ser sometido a una serie de cambios, de tal forma que, por ejemplo, aquí en esta ilustración, el colesterol ingresa a la célula, ¿sí? En este caso, el nivel ya es el retículo plasmático liso, de pregnenolona, ¿sí? Y de ahí, digamos, va a seguir varias rutas, ¿no? Si sigue la ruta que vemos aquí, superior progesterona, entonces corticosterona, termina en corticosterona, y al final termina en andrógeno. Entonces esta maquinaria de aquí será básicamente la capa glomerular. ¿Okay? Si hablamos ya de la parte, digamos, de la capa fascicular, la maquinaria será de colesterol pregnenolona, pasando por el lineal de hidroxipregnenolona, después estos trabalenguas de acá, ¿sí? Y eso es la capa fascicular, ¿no? Si hablamos ya de la capa reticular, este colesterol tiene la posibilidad de ir retinosterona, ¿sí? Ahí básicamente se producirá lo que es testosterona, ¿no? Y digamos, a partir de ahí, digamos, para adelante, hay una conversión periférica de este andrógeno a estradiol. Recuerden que la mujer requiere andrógenos para producir estrógenos. O sea, para la mujer tener andrógenos es un mal necesario. Tiene que haber andrógenos para que haya estrógenos. Si no, no se produce. Y justamente cuando hay nuevo político, pues, hay un imbalance andrógeno, estrógenos, que tiene un balance más favorable a andrógenos. Y por ejemplo, el contexto es el por ejemplo. Entonces, en la cortical se expresará pues, en la glomerular toda la maquinaria enzimática para la aldosterona, en la fascicular toda la maquinaria para el cortisol y para reticular lo mismo a nivel de andrógeno. Entonces, miren, aquí está tan tipificado también en qué zona celular está acá encima expresada, ¿no? Y en el mitocondria, que está que convierte colesterol a pregnenolona, convierte, digamos, deoxicortisol a cortisol y aldosterona en este caso. El resto es el músculo retículo neuromuscular. Según de vista ya de energía celular, está hay un compartimento, digamos, una función para el compartimento celular. Y eso, digamos, como cultura general, no va a ser algo, para tener un poco la misma mecanismo, ¿no? Ahora, ¿qué es el cortisol? Es una hormona esteroidea, que básicamente si queremos agrupar a grandes rasgos la función de esta hormona, puede ser cuatro de repente, ¿no? Primero, metabolismo de los metabolismos de hidratos de carbono, proteínas, grasas, que llamamos en resumen expresión glucocorticoide, ¿no? O sea, el cortisol tiene una función, digamos, desde el punto de vista
fuente para usar como energía. Es ahí donde el cortisol tiene un rol muy importante. Entonces, cuando hay una excitación renal crónica, en este caso, hay muchas veces, porque es un déficit energético, básicamente. Gracias a este efecto glucocorticoide, es que nosotros proveemos, por eso provee energía adicional a nuestro cuerpo para tener una situación que no es alimentación. También regula la parte de necesidad de agua y electrolitos. Esa es una acción glucocorticoide. Y aquí ustedes también, bueno, para que sea la aldosterona, el cortisol tiene esa función. O sea, como que era un efecto reverberante. Y es así. El organismo crea muchos círculos reverberantes para tener de repente un mismo efecto. Entonces, como tanto aldosterona como cortisol provienen de la misma molécula, la estructura, digamos, química es muy similar. Entonces, la interacción con un receptor, digamos, en este caso, mineralocorticoide, que es exclusivamente la aldosterona, también puede ser, digamos, ligado con un cortisol. Inclusive desde el punto de vista ya químico, digamos, químico, la afinidad de cortisol y de aldosterona es casi similar en el receptor de mineralocorticoide. Entonces, ¿cómo se regula eso? Ya les dije que la aldosterona se regula como premia o la premia. El cortisol se regula básicamente como el estímulo de las pH. Entonces, cuando llega el cortisol al tejido, y de repente hay receptores de mineralocorticoides, hay enzima que es una deshidrogenasa que la va a degradar al nivel local. Y hace que ese efecto, digamos, de mineralocorticoide de cortisol se regule en el nivel articular. Ya no es una regulación hormonal, sino clínica. Es una regulación más paraclínica, y a nivel ya químico podría ser. Pero también tiene un efecto mineralocorticoide. ¿Sí? Y cuando nosotros, digamos, usamos los diferentes corticoides que hay en el mercado, habrá algunos que tienen más efecto glucocorticoide, como un antiinflamatorio, y otros que tienen más mineralocorticoide. ¿Sí? Lo que tenemos es, digamos, una potencia, comparado con cortisol, usaremos uno u otro corticoide según su potencia antiinflamatoria en este caso. Yo he mencionado que el cortisol es una hormona que ayuda al metabolismo intermedio de glúcidos, proteínas y grasas. Y la finalidad básicamente es esto, ¿no? El proceso de gluconeogénesis, lo que les había mencionado, ¿no? Se resuelven condiciones de ayuno, que genera energía, sacar de sus reservas, digamos, otros sustratos que convierten al final en glucosa para obtener energía. Eso lo conocemos como gluconeogénesis. Y controla también una función importante del cortisol, justamente, es una digamos, regulación del sistema inmunitario. O sea, usted sabe muy bien que cuando uno usa mucho corticoide, las defensas bajan. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, cuando vemos hay, por ejemplo, mucho estrés, vemos que el cortisol es por excelencia la hormona del estrés. Esto desencadena una disminución hormonal. Pues actualmente hay un término que se llama ciclo negro menorquinótico. Simplemente hay una interacción, digamos, cross-talk entre toda esta parte, digamos, psicológica, neuromoral, inmunológica, de forma que cuando uno está en una situación de estrés, digamos, este sistema también se ve afectado. ¿Sí? Y esto podemos volver en esta verdad, ¿no? Porque eso, digamos, es muy interesante. Ustedes, digamos, cuando ellos escriben, según hacíamos, digamos, nuestra especialidad, siempre hay que ver la parte histórica. Traen una palabra siempre hay una historia. Y lo bueno es que los buscadores nos ayudan a buscar la historia. Nos ponen una palabra, ¿sí? Ponemos fecha de publicación y se van al primero, al más antiguo. Y a partir de ahí ven cómo es el concepto inicial, cómo va evolucionando, cómo va cambiando, cómo va mejorando nuestro entendimiento de algo. Entonces, realmente el cortisol, por ejemplo, es una hormona que en animales, digamos, como peces, la función básica es el control del suelo. O sea, que hay peces que van de agua dulce a agua salada, hay un cambio muy grande realmente. Entonces, eso sale, digamos, por el gradiente. Entonces, el cortisol de estos especies, por ejemplo, ayuda básicamente a reparar el sodio en ese caso. Y todavía ese tipo de función que hay en los humanos también, pero se agregan ya otras funciones más en un nivel evolutivo, ¿no? Entonces, hablamos ya de estrés también, ¿no? Porque tenemos ya una base orgánica que es, digamos, la parte endocrina, el tálamo hipofisario, la parte nerviosa que es, digamos, la parte del sistema
sistema vegetativo, digamos, simpático, ¿sí? Y la parte también inmunológica que está, digamos, como un órgano efector, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno está sometido a algún estrés, se activa la parte vegetativa, ¿no? A través de la médula, a través de las simpáticas, estimula las glándulas suprarrenal y libera cortisol, ¿no? Y por otro lado también, por vía de la vía endocrina, se libera CTH por sistema hipotálamo necesario y también la serotonina. Al final, estos sistemas están muy relacionados. Por ejemplo, hay unos estudios muy interesantes en humanos, inclusive, que se somete a personas a una situación de ayuno y se hace un mapeo cerebral con estrés, ¿no? Para ver qué zonas se prenden cuando no tiene hambre. Entonces, cuando no tiene hambre, se prenden tres zonas básicamente. La zona cortical occipital tiene que ver con la visión, la zona prefrontal que tiene que ver con, digamos, la planificación, la motivación, y la zona límbica que tiene que ver con el exceso de saciedad. Tiene hambre que es un día, no está refrigerador. ¿Qué más? Voy a planificar cómo llegar al refrigerador. Y después come y se hace su necesidad. ¿Ven? Es un sistema bien primitivo. Eso cualquier animal básico tiene hambre, planifica cómo ir a la presa, ¿no? Pero ese sistema, digamos, en humanos está ya evolucionado. Entonces, cualquier proceso cortical genera estrés y también prende lo mismo. Prende las mismas áreas. Entonces, cuando uno está estresado, ¿no? Porque está pensando, ¿no? Se prende más, está despierto, te puede planificar, la memoria, se activa, pero por un mecanismo emocional. Es digamos, una necesidad primaria. Entonces, digamos, esos estresores corticales también prenden lógicamente la parte moral endocrina y también la parte pues, de la serotonina. ¿No? Pero miren, aquí hay dos situaciones, ¿no? Tenemos un estrés agudo y un estrés crónico. Pero el estrés agudo básicamente más predomina la parte, digamos, vegetativa. Cuando usted está en una situación de alerta, ¿qué tiene? La respiración, su frío, ¿no? Rosa, ¿no? Las alertas, ¿no? Básicamente son cuadros, digamos, agudos que tienen la parte, digamos, neural. Pero si el estrés es más crónico, ya básicamente la parte moral y la clínica que va a estar en un tono mucho más alto. Y si el estrés, digamos, ya es muy crónico y fuerte, intenso, digamos, entonces ya una de las estímulos de económico le baja la defensa. Por ejemplo, es muy clásico cuando uno comenta, escucha, ¿no? Aquellas personas que estudian y trabajan tienen más riesgo de tuberculosis. Por cierto, uno gana todo el día y mete su maestría, su doctorado, su diplomado, con tanto estrés que no tiene que ser enfermo. También como la parte moral, endocrina, en general, lo que tiene una protección. El cortisol es una hormona que es por excelencia. Esto es importante saber. Yo tengo un paciente con insuficiencia suprarrenal. Está con una dosis, digamos, de reemplazo hormonal, después es como hidrocortisona, que nomás usamos para este tipo de casos, y tratamiento crónico. Y ocurre que este individuo tiene una herida y le da frío. Y eso también es un estrés. En ese momento, de forma fisiológica, la suprarrenal debe producir más cortisol para justamente adaptar el cuerpo a esa situación nueva, que sea de corto plazo. Un paciente con insuficiencia suprarrenal no lo puede hacer. ¿Qué le recomendamos a estos pacientes? Que suban a doble de dosis. Tomaban 7.5 personas y suban a 15. Tomaban 10 de las personas que suban 20. Pero a pesar de eso, digamos, es muy intenso el estrés, ya genera ya más bien ya náuseas, vómitos, pues ese tipo de medicamentos se va a volver ya parenteral en lo que no se hace caso. Es importante esta situación, porque solo es una hormona de estrés. Pacientes con insuficiencia suprarrenal están en una situación de estrés infeccioso, traumático, quirúrgico, emocional, lo que sea, va a requerir más dosis en ese momento. Solamente el estrés pasa 3-5 días y vuelve a su dosis otra vez. Ese concepto es importante. Los pacientes que ya en emergencia tienen este antecedente, de hecho que tienen que estar con el línea con nosotros, que es importante. Un caso típico, ¿no?
Mujer de 30 años, síntomas, cansancio, náuseas, vómitos, dolor abdominal, pérdida de peso progresivo. Está hipotensa, tiene la frecuencia cardíaca aumentada y hay hiperventilación. Se ve adelgazada y hay hiperpigmentación del mucoso oral, areola, cicatriz quirúrgica, la ausencia de vellos y la energía. Le tomamos unos exámenes, digamos, rápidos, hay hipoglicemia, hay hiponatremia, hay hipercalemia, un hemograma que muestra una anemia normocíclica, monotónica, con leucopenia, linfocitos relativas y azulofenia. Son casos, digamos, que usualmente encontramos en un paciente con Bison, cuadro agudo, y hay que saberlo reconocer, ¿no? Pacientes que súbitamente tienen hipotensión, digamos, inexplicable, o ya han chocado, usted encuentra que está hiperpigmentado, adelgazado, y tiene esta historia clínica, digamos, de cansancio progresivo, no dude. Médicamente pueden tratarlo si no tienen a la mano, digamos, cómo demostrarlo, pero no van a dar la vida. Es importante, digamos, conocer el cuadro clínico, por lo menos para sospecha, como sinónimo inclusive, actuar y dar un tratamiento para que no haya una fatalidad en este caso. Y acá, como por ejemplo, vemos que es un shock, digamos, con respuesta a la frecuencia cardíaca. Recuerden que es fisiología, ¿no? Nos baja la presión, y más frecuencia cardíaca. Eso se observa, digamos, también en esta situación, porque va a haber un hipovolente, va a haber un shock de tipo distributivo que es más. El cortisol, digamos, es una hormona que entre vasos regula el tono, digamos, de vasoconstricción. Cuando crece el cortisol, el tono de los vasos se dilata. Y eso genera un cáncer de espacio que se llama. Un paciente que va a tener menor gasto cardíaco y está compensado de la reversa. Los que tienen conexión comercial, es un shock por pérdida, porque se va distribuyendo, digamos, el volumen. Igual aquí se requiere como una inversión y una traducción para ganar ese volumen. Si ustedes sospechan de ese problema, digamos, con los signos, ya sabrán la vida. Un cloruro, choro y le ponen una cosa muy sencilla que hay que pensar que se puede ocurrir. A ver, si hablamos de síntomas de insuficiencia renal, digamos, podemos catalogarlo según el nivel de alteración, ¿no? Tenemos que hay primario, secundario, terciario. Pues digamos, hay síntomas que son comunes para una deficiencia renal primaria y secundaria, que son todos los que están mencionados. Mira, tenemos fatiga, debilidad, que básicamente se debe al déficit energético por la parte de cortisol. No se emplea adecuadamente las reservas, el paciente va perdiendo esa capacidad de aprovechar los glúcidos, las grasas, inclusive las aminoácidos como energía alternativa a la glucosa. Igual, creo que está el déficit energético, entonces se va a una apatía general, no va a generar hambre, que se va a disminuir. Y miren cómo estos síntomas, que son muy generales, van de la historia clínica básica, ¿no? ¿Sí? Básicamente funciones fisiológicas. ¿Tienes atletismo? No. ¿Qué más hay de ahí? ¿Pierdo peso? Sí, pierdo peso. O sea, son cosas que parte de son de la amnesia, ¿no? Va a haber síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, constipación y dolor abdominal. Esto básicamente es función, digamos, de todas las acciones metabólicas que se generan en el paciente. Como vas a ver, digamos, el cortisol es un mineralocorticoide. Bueno, más adelante, la acción de su es importante para la clase de procesos y también para la materia de medio interno, el pH. La hipotensión es lo que hemos explicado. Tiene un efecto de vasodilatación generalizada y por hipotensión, digamos, distributiva. No es por pérdida de líquidos, sino que los vasos aumentan su capacitancia, entonces se tiene más volumen para la última presión. Y esta apatía es básicamente por lo mismo, ¿no? Por un alta desgaste energético. Ahora, se describe también fiebre. Fiebre básicamente, ustedes saben que lo requiere limitada, y ahí sí parece que el cortisol tiene una acción importante en regular la termorregulación. Cuando hay hipocortisolismo puede haber también fiebre. Y se ha hablado de hipocortisolismo por lo mismo. El cortisol es una hormona en un grupo energético. Entonces, contrarregula un poco la acción de la insulina que baja la glucosa. Si hablamos ya de contrarregulación del nivel de glucosa, tenemos por un lado la insulina
receptor mismo, la hormona de crecimiento del mercado. Ya en un orden en que estas hormonas van activándose, ¿no? O sea, si baja la glucosa, el cuerpo reacciona en ese momento, cae con niños, no es la salud. El cuerpo va a buscar un alimento para comer, porque está bajando la glucosa. Los cuantos no encuentran el alimento, sigue bajando la glucosa. Ya con menos de 80 ya la insulina está bajando ya, para no seguir con glicemia. Pero aparte de las catecolaminas, ya por los mecanismos vegetativos también estimula la glucogenólisis a nivel hepático, por eso eleva momentáneamente la glucosa, ¿no? Y también estimula células alfa en el páncreas, entonces hace que se dispare el glucagón. Y el glucagón también ayuda a que haya glucogénesis en ese momento, a nivel hepático. Si sigue, digamos, el problema más crónico, y el cortisol, que es hormona de crecimiento, también ayuda a sostener los niveles de glucosa para llegar al glicemia. Entonces es un proceso de referentes, ¿no? Pero que al final van ayudando según cómo se sostiene ese proceso de glicemia. Entonces, si hablamos de un paciente con alfa, por ejemplo, que va a ir por glicemia, porque ese mecanismo de contrarregulación no está, digamos, compensado, no puede llevar a la glucosa. Y también se explica con una práctica, que no es muy claro por qué se produce en los pacientes con alfa, porque tiene que ver mucho también con el sistema muscular también entra en fatiga. Esos son, digamos, síntomas que son comunes a la deficiencia primaria y secundaria, digamos, de cortisol. Esto es lo que les decía, ¿no? Cuando vemos que se active el eje cortisol, básicamente se va a unir a la parte del metabolismo intermedio, porque hace cortisol es producir a nivel hepático gluconeogénesis. A nivel del muscular va a haber proteolisis, que tiene que generar energía de algún lado, que saca aminoácidos de la parte visceral muscular, y lipólisis para generar también energía. En la ausencia, digamos, del cortisol, estos mecanismos adaptativos para obtener energía están deficientes. Por lo tanto, hay un déficit energético, por lo tanto va a haber debilidad, apatía, ¿no? Pues recuerden, con el déficit del efecto glucocorticoide que se llaman estos mecanismos, se asocia pues a la hipoglicemia que se presenta en los pacientes cuando llegan a la consulta, ¿no? A ver, a nivel renal también se había dicho que la aldosterona es la hormona mineralocorticoide por excelencia, pero el cortisol también tiene una afinidad casi igual a la aldosterona a nivel del receptor del mineralocorticoide. Había dicho que estas hormonas glucocorticoides y la aldosterona se ingresan al túbulo hormonal distal. La aldosterona es un solo receptor y ejerce el efecto a nivel de intercambio sodio-potasio. Ingresa sodio y elimina potasio con hidrogeniones, ¿no? Que se mantienen en el interno. Pero también recuerden que el corticoide, el cortisol en este caso, también puede interaccionar con este mismo receptor, pero esta enzima, la 11-beta deshidrogenasa, es la que va a hacer que se catabolice este cortisol en una forma inactiva para que no tenga su efecto mineralocorticoide. Entonces, de esa forma se regula a nivel local la interacción del cortisol con el receptor mineralocorticoide. Pero cuando hay deficiencia también de cortisol, bueno, ocurre eso, pues este intercambio de iones de potasio también se ve alterado, ¿no? Ahora, si hablamos de deficiencia primaria, donde toda la cortical superior está alterada, pues ustedes recordarán que la capa glomerular también está alterada. Por lo tanto, también va a haber un déficit de aldosterona. O sea, cuando yo tengo una insuficiencia renal primaria, digamos, los cambios de clorhidrato de sodio, potasio, de disosis metabólica que ocurre, ¿sí? Básicamente es por la deficiencia de aldosterona. Eso sucede si esta insuficiencia es a nivel secundario, o sea, el hipoquisario o terciario. Está íntegra la glándula, ¿no? Simplemente no se produce ACTH. Entonces va a haber una vasoplegia, digamos, una hipotensión y todo eso, pero esa hipovolemia lo compensa ya el eje renal con el aldosterona. Y eso eleva sodio y potasio y también el hormón de agua. Es una diferencia muy importante desde un punto de vista bioquímico para diferenciar una insuficiencia renal primaria y una secundaria. Una primaria puede deficiencia de todos los esteroides, cortisol, aldosterona, andrógenos. Pero va a haber digamos, una especie de hipoandrogenismo, ¿no? Primario, ¿no? Va a haber un hipocortisolismo y también un hipoaldosteronismo. Pero se afecta a todo. Yo 2-adrenina, aldosterona, pues no voy a
hay poco volumen, entonces las células neuronales se van a activar la renina, activan todas las neuronas y se promueve el exceso de volumen, agua, sodio, para completar esa pérdida de aumento del volumen intramuscular, ¿no? Entonces es un efecto importante, ¿no? O sea, la diferencia entre, digamos, una enfermedad primaria y secundaria es básicamente eso, ¿no? En la primaria se afecta también a los demás, ¿no? En la secundaria, básicamente es la mayoría, ¿no? Estos cambios que ven acá es básicamente por el déficit mineral sobre todo en la enfermedad primaria, ¿no? Pérdida de sodio, agua, es un síndrome de cargador de sal, ¿no? La represión de potasio y protones, por lo tanto, vuelve a ser metabólica. Si eso le vemos que el gasto cardíaco está bajo y la presión, digamos, media renal es muy baja, se entra una mano sus fijos. Por ejemplo, cuando hablamos de ácidos, hay dos formas que lo maneja el cuerpo. Las que no son volátiles, tienen que ser eliminadas por riñón. Las que son volátiles, por pulmón. La gaseosa metabólica, purificación. No va a ser para eliminar todo lo que viene de los riñones, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, aparte del daño hipovolémico o distributivo, que van a generar las estimulaciones y la hipertensión. Porque la parte de los ácidos fijos no se puede eliminar adecuadamente por el riñón. ¿Está claro? ¿Sí? Avanzamos. Ya, esto es básicamente todo para ilustrar lo que hemos dicho, ¿no? Como el cortisol también tiene un efecto importante sobre la parte inmunológica, ¿no? Estos cambios que se ven, que se describen, digamos, de leucopenia, linfocitosis relativa y eosinofilia, obedecen básicamente, no es muy claro el mecanismo, pero hay una restricción básicamente de estas células inmunológicas, ¿no? De forma que predomina este tipo de reacciones, ¿no? O sea, realmente hay una redistribución por un lado, segundo que favorece, digamos, el balance entre la parte moral y central del tejido también favorece, digamos, más la moral que la celular. Entonces, no hay una alteración en ese balance del tejido, sino una redistribución de las células inmunológicas. Este patrón es lo que se observa usualmente en la distribución parietal, ¿no? Leucopenia, linfocitosis y eosinofilia, usualmente más del 8%. Aquí también cabe mencionar, aquí pone por ejemplo, miren cómo se activa el eje de cortisol, ¿no? Básicamente por infección. O sea, un antígeno que de esta forma va a generar más citoquinas que inciden sobre el hipotálamo y esto activa todo el sistema de estrés mediado por el adrenal. ¿Se recuerdan? La principal causa, digamos, de crisis adrenal es una infección. El paciente que no puede, digamos, reaccionar de forma aguda a esta infección, pues también tiene emergencia, se espera que tiene infección, sabemos que tiene Addison o hay sospecha, hidratación, corticoides y más antibióticos. ¿Sí? Ya vamos a tener una correcta infección. Bueno, igual, ¿no? O sea, el cortisol también inhibe, digamos, la parte hormonal. Dice el estrés crónico. Si esté estresado, no va a tener que reducirse, no esté estresado. Pero también tenemos acá, tiene mucho la parte, digamos, de cómo el cuerpo prioriza ciertas funciones para compensar o salir adelante de un estrés agudo. ¿No? Muy bien. Entonces habíamos hablado ya de síntomas que son comunes para la parte primaria y secundaria, pero también hay síntomas, digamos, que son exclusivos, en este caso, digamos, o sea, cuando hay deficiencia androgénica, mejor dicho, que también se ve en la primaria y secundaria, ¿no? Básicamente es la pérdida de vello axilar, gobierno sobre todo en mujeres. Como les había dicho, la fuente principal de andrógenos en mujeres es la suprarrenal. En la historia primaria, básicamente, en mujeres por lo menos va a haber pérdida de velocidad no axilar y en varones no ocurre eso, al menos que haya una insuficiencia hormonal primaria también coexistente, ¿no? Ahora, este síntoma sí o signo ya es exclusivo de una insuficiencia primaria, que es básicamente la hiperpigmentación de la piel.
digamos, y va a generar por un lado ACTH y por otro lado también MSH, ¿no? Y otro tipo de endorfinas, digamos, que tiene que ver con macroambiente. Entonces, cuando hay una insuficiencia renal primaria, esta ACTH está muy elevada, está tratando de estimular una glándula que ya no funciona. Entonces, solamente va a haber cortisol bajo con ACTH muy elevada. Pero a su vez también, como en este gran modelo de CEPOM, también se puse la MSH, esta es la que genera precisamente la hiperpigmentación de la piel de los pacientes. Como hay una hiperproducción de POM, digamos, para producir más ACTH y estimular la azúcar renal, también se va a producir pues, de forma equimolar el MSH. Eso estimula los renocitos y pues la hiperpigmentación totalmente muy típica. Aquí tienen algunos ejemplos, ¿no? ¿Sí? Básicamente, hiperpigmentación facial, miren la mucosa de la lengua, sobre todo la gingiva, miren cómo se pigmenta. ¿Sí? Fácil, ahí sin que haya tocado, lo ven medio oscuro, y ven la parte bucal, signos, y aquí es la inmediato de la presión de volumen, la mejor. Esto ya en palma de manos, los pliegues, en las uñas, miren estas hiperpigmentación longitudinal de las uñas, areolas, cicatrices digamos operatorias, y en niños, por ejemplo, en este caso es un neonato. Bien, esta areola está hiperpigmentada, también en la parte externa. Son niños que nacen, digamos, en horas, hacen un cuadro de deshidratación inexplicable. Si ustedes ven esta hiperpigmentación, es un neonato que nace simplemente con una hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Hay un bloqueo enzimático. Y ese bloqueo enzimático básicamente altera dos vías de todo lo que es la embriogénesis que hemos comentado, la vía de la testosterona y la vía del cortisol. Debe haber una insuficiencia suprarrenal por cortisol y también por la testosterona. Pero como hay un bloqueo enzimático, todo lo que está por encima se va a acumular. ¿De dónde creen que se va? Se acumulan los andrógenos. Entonces, estos niños, si es mujer, se virilizan y nacen con genitales abiertos. Si es un neonato, deshidratado, que veo aureola hiperpigmentada, axila hiperpigmentada y veo genitales ambiguos, este es un clítoris hipertrofiado, estos son labios menores que están eclotoniformes, están hiperpigmentados. Eso clínicamente es una insuficiencia renal. Ustedes no le reponen el volumen, no le dan corticoides, se mueren. Estos son signos químicos que llegan a la sobre todo en niños. Esta es la expresión clínica de la hiperpigmentación en una insuficiencia renal primaria, básicamente. Es exclusiva de primaria. Secundaria no van a ver. Secundaria cero. Y para terminar ya, este es más rápido. Se hace también hipercalcemia. No sabemos por qué la hipercalcemia, intentamos entender el mecanismo, pero realmente no tiene que ver mucho con la acción de calcio en animales. No se ha mostrado que eso sea un mecanismo total. Parece que tiene que ver mucho con la absorción, digamos, proximal de calcio a nivel del entorno. Por ejemplo, más renal, va a haber protección, va a haber mucho distributivo, por lo tanto, vamos a estimular la absorción proximal de la nefrona. Y eso hace que estimule también la absorción de calcio. Como lo también en el Cushing, vamos a ver la hipertracción. Aquí no, es por el tipo de cortisolismo y por ese hipovolemia de repente genera más estímulo de la zona de calcio a nivel del glúculo proximal. Por lo tanto, a veces ocurre hipercalcemia también en los pacientes con encontrar. Y sobre todo, a veces estos depósitos de calcio anómalos, que es cuando tiene cartílago, que también se describe, pero es muy rápido. Ahora, si hablamos de biología, básicamente es un ejercicio que siempre en medicina no vamos a tener que hacer. Si tenemos un nombre de disfunción, ya sé que es un tipo de cortisolismo, creo que no es la causa, pero básicamente hay que ver causas congénitas y causas adquiridas. ¿No? Por ejemplo, si hablamos de congénitas, habrá enfermedades que se llaman congénitas. O sea, un solo gen causa todo el contexto, digamos, de causa la insuficiencia suprarrenal. Por ejemplo, hiperplasia suprarrenal congénita, que es el caso que vimos del neonato, cuando hay una deficiencia de la bioquímica vascular. Por ejemplo, la hipoplasia renal, donde estos genes TAX1 y SF1 están mutados y causa un problema en la diferenciación, digamos, de la suprarrenal y causa hipoplasia renal.
este tipo de receptores, que básicamente es un síndrome de resistencia hormonal, o sea, el cortisol, pero con un efecto ya de interacción con el receptor, no adecuadamente, ¿no? Y vemos la enfermedad poliglandular autoinmune, que es una enfermedad donde varias glándulas endocrinas se afectan por una difusión inmunológica de estas mismas, por ejemplo de tipo 1, cardíaca cutánea, hipoparatiroidismo, hipocortisolismo, y hay un solo gen que se altera, que es el aire, que es un gen que produce una molécula, digamos, que tiene que ver con la capacitación, digamos, de los linfocitos a nivel del timo. En el timo están todos los anticuerpos, usados por los anticuerpos del organismo. Entonces, cuando se producen los linfocitos que llegan al timo, se capacita, digamos, y algunas son seleccionadas, que son muy autorreactivas, se destruyen y otras pasan, y las otras pasan porque son normales. Pero cuando hay una alteración de esta aire, esa selectividad, digamos, de esos linfocitos autorreactivos no se da, va a pasar a la resistencia que era la las adquiridas siempre recordar pues, hacia grandes rasgos, ¿no? Etiología infecciosa, autoinmune, vascular, tumoral, medicamentosa, traumática. En general, toda patología, cuando ya define bien el síndrome y quieren ver ya etiología, recuerden estos grupos: congénita, infecciosa, autoinmune, vascular, tumoral, medicamentosa y traumática. Y ahí ustedes van a ver que con más facilidad pueden ya ustedes ver la causa de la patología. Si habla de suprarrenal primaria, si es infecciosa a la cabeza, está la tuberculosis. Y de repente como es HIV y todo eso, es la micosis y las virales. Y si hablamos ya de grueso de pacientes, en adultos sobre todo, autoinmune, la renalitis. El resto ya son cosas ya mucho más raras. Bueno, con esto ya termino. Entonces, insuficiencia renal es la incapacidad de la corteza renal para producir cantidades suficientes de hormonas glucocorticoideas y mineralocorticoideas. Es una condición potencialmente fatal, ¿no? Recuerden que la diferencia entre la insuficiencia renal primaria y secundaria es la actividad de la renina en tensión aldosterona. La primaria es por la renina, la secundaria está en ¿no? Y que la etiología más frecuente va a ser la autoinmune, seguida de infecciosa renal.